Nosotros creemos que el debate sobre la modificación que ha planteado el Gobierno, la propuesta que nos hace, es si la estructura propuesta se adapta a las exigencias y demandas ciudadanas. Me parece que, en todo caso, tendríamos que haber intervenido en este sentido. ¿Se adapta la estructura propuesta a cuáles son las exigencias y las demandas ciudadanas? Porque, evidentemente, los tiempos cambian y me parece que, en todo caso, habría que agradecer al Gobierno y aplaudir el hecho de que hayamos abandonado algunas inercias. Esto es verdad, las inercias son malas consejeras. Entonces, nos parece que la situación actual exige de algunos cambios, algunas adaptaciones. Ahí hay algunas consejerías que no solamente tienen una nueva denominación, sino también una nueva actuación y competencia, y también otro tipo de viceconsejerías interesantes, importantes y necesarias, como por ejemplo la viceconsejería de Igualdad y Diversidad. Por ejemplo, nosotros entendemos que hay muchas demandas que tienen que ver con la situación de pobreza en ese sentido. Por ejemplo, el Gobierno ha planteado la supresión del comisionado de la pobreza. Entiendo que la legislatura pasada fue una legislatura de diagnóstico sobre la pobreza. Todo el mundo maneja esos datos. Ahora nos parece que es importante introducirlo en una consejería para implementar determinadas políticas y tener esto como una tarea prioritaria en nuestra actividad. Nos parece importante, dada la situación de discriminación por la que está pasando el colectivo LGTBI, crear una Dirección General de Diversidad dentro de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, porque, señorías, a nadie se le esconde la situación gravísima que están padeciendo las mujeres, asesinadas, maltratadas y ninguneadas, y nos parece, en ese sentido, que la estructura propuesta se adapta a cuáles son las exigencias. Por otro lado, a nadie se le esconde, y les recuerdo, señorías, el tiempo que hace sin llover, la situación del cambio climático que tanto nos está afectando. Nos parece un acierto total de este Gobierno, en sintonía con los tiempos y con las demandas ciudadanas, haber creado la Consejería de Transición Ecológica, Política Territorial, además. O sea, a nosotros nos parece que eso es un logro, y a los hechos esto me remito. No solamente se trata de un cambio de denominación, sino que además se trata, como se ha demostrado en los últimos presupuestos, de un cambio en la dotación presupuestaria hacia, por ejemplo, la transición ecológica, el autoconsumo y demás, o hacia los ayuntamientos. El Pacto de los Alcaldes nos parece que va a recibir una parte importante del presupuesto de la comunidad autónoma sobre energías renovables y demás. Y ahí me parece que no solamente estamos hablando de cambios de denominación, sino de hechos concretos. Por ejemplo, que se introduzca las aguas dentro de la consejería. Esto de transición ecológica es un hecho relevante, muy relevante, porque en Canarias llevamos arrastrando el problema del agua desde hace muchísimo tiempo, no solamente el asunto de la propiedad, sino, insisto, el tema de la sequía y también el problema que tenemos con la depuración. ¿Eso afecta al cambio climático? Sí. ¿Es necesario que se aborde desde una consejería con amplias competencias? También. ¿Es importante también la Dirección General que se ha planteado dependiente del Gobierno para coordinar todos los esfuerzos en este sentido de transición energética? También es importante y lo hemos hecho. Por lo tanto, creo que este Gobierno no se ha inventado nuevas consejerías ni nuevas viceconsejerías, sino que ha planteado cuáles son las necesidades y en función de eso se ha adaptado. Entiendo que es importante. Llevamos 5 o 6 meses de actuación de Gobierno. Nos parece que es importante valorar la novedad que se ha introducido y, además, otorgar un margen de confianza para, posteriormente, en todo caso, evaluar si teníamos razón o no teníamos razón. Pero me parece, señorías, que a esta altura lo que nadie puede cuestionar es que algunas creaciones de organismos dependientes del Gobierno son necesarias y están plenamente justificadas. Nosotros no tenemos nada que objetar a dónde se ubiquen las sedes, ni tampoco en dónde nacemos los canarios y las canarias. Absolutamente nada que objetar. Nos parece acertado y, además, recogemos la experiencia del incendio de Gran Canaria en la cumbre este verano, que es necesario que emergencia dependa esto de la Consejería de Justicia y Administración Pública, porque además el esfuerzo que se hizo coordinado demostró que se es más eficaz. Por lo tanto, yo creo que en este sentido ganamos en eficacia si introducimos seguridad y emergencia dependiente de esta consejería. Nos parece que hemos aprendido de la práctica y de los hechos. Por lo tanto, sigo con algunas consejerías. A nosotros nos parece muy importante que los asuntos europeos estén en Vicepresidencia, Hacienda y Presupuesto. Y lo digo por lo siguiente. La situación que se nos avecina en la negociación respecto al tratado, al artículo 349 de la Unión Europea, respecto a las ayudas que recibimos de Europa, es fundamental que esté coordinada, no duplicar organismos y que se gestione desde la misma Consejería de Hacienda. Y además porque nos parece que asuntos relevantes como el POSEI, el REA, el AIEN
y otro tipo de elementos y ayudas que tienen que ver, o autorizaciones que tienen que ver con la Unión Europea, nos parece que sea desde la Consejería y de la Vicepresidencia de Hacienda, desde donde se gestione y se negocie de manera uniforme y de manera además coordinada, y no estar duplicando tareas y además asignaciones. Ya dijo el consejero antes de que no aumentamos en gastos, por lo tanto, si los datos son esos, no sé por qué se está diciendo que se ha crecido un dato. Lo que se ha dicho es que se han reajustado algún tipo de organismo. Entendemos que la Consejería de Derechos Sociales e Igualdad, la introducción de las viceconsejerías de Igualdad y Diversidad, ya lo hemos planteado, el hecho de la diversidad, que se incorpore también en los derechos de la juventud, nos parece también relevante. Pues, señorías, al paso que vamos con el ascenso del fascismo, vamos a tener que crear incluso una viceconsejería de derechos sociales civiles y públicos, como sigamos así, y no lo frenemos a tiempo, y que nadie nos diga que no va a ser necesario, esperemos que no, pero en esas estamos. Nosotros, por ejemplo, sobre la macroconsejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, nos parece que es una macroconsejería. Quizás a lo mejor en el futuro se debería plantear si deportes y cultura podrían tener una opción de situarse en otro tipo de consejería. En cuanto a cultura, nos gustaría hacer un pequeño inciso en el sentido de que nosotros hemos planteado, y lo estamos planteando, y lo hemos hecho, y lo estamos haciendo, y ahí están ya viéndose algunos resultados, aunque la evaluación tiene que ser posterior, un cambio estratégico en la empresa pública Canarias Cultura en Red, que tiene que ver con algunas, nuevas reorientaciones, en el sentido de entender la cultura como un derecho, el valor social comunitario, así como su aportación al desarrollo económico de las islas. Ahí estamos planteando también una coordinación efectiva con los 7 cabildos para adecuar una estructura más flexible y para plantear una mejor coordinación de los recursos de que disponen tanto los ayuntamientos, los cabildos, como el Gobierno canario. Nos parece que además, si me permite, señor presidente, nos parece que además el mundo del arte y la cultura estaba necesitando de una reorientación del ente público Canarias Cultura en Red. Y en ese sentido lo hemos acometido además hablando con los trabajadores y trabajadoras. Ganadería, pesca y agricultura sigue siendo importante. Tenemos que intentar que aumente en la presencia en el PIB, pero en todo caso sigue siendo una tarea fundamental. La cuestión del agua pasa ahora a transición ecológica, como ya la hemos dicho y hemos dicho que es necesario. Nosotros esperamos que en la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda no se siga abundando en macroconstrucciones innecesarias que además están siendo cuestionadas por la Unión Europea. En definitiva, entendemos que el ejemplo en la Consejería de Transición Ecológica es importante que energía esté en esta consejería, es importante que se haya creado la Dirección General de Energía, es importante que además las cuestiones que tienen que ver con el suelo, puesto que afecta al cambio climático, también estén coordinadas en esta consejería. Los cambios no son de la noche a la mañana, esperemos su confianza. Gracias. Señora Espino, efectivamente, la habilidad de resumir la realidad en 3 palabras es una habilidad que tenemos algunos de vez en cuando, no siempre. Los tiempos cambian, pero están cambiando a peor, porque la ideología de ustedes, desgraciadamente, se está parapetando en muchas instituciones y está recorriendo el mundo. Por eso, porque aumenta la desigualdad, porque aumenta el machismo, la violencia de género, la discriminación y los desastres medioambientales. Por eso nosotros hemos tenido que readaptar el Gobierno en la estructura que estamos proponiendo, que, por cierto, como dijo la señora Nayara Alemán, está en este Parlamento metida desde el 17 de septiembre y los portavoces de sus grupos no se han dignado a plantearla y a traerla al Parlamento. Y eso es una crítica que, en todo caso, ustedes tienen que hacerle a sus portavoces, o porque su grupo no lo ha considerado importante. Por lo tanto, creo que, como decía el señor Chinea, lo que se trata es de aportar soluciones y no estar generando crispación cuando además no tienen ningún tipo de argumento. Y yo todavía no les he oído hablar nada respecto a la estructura. No han criticado nada, absolutamente nada de los cambios que se han planteado, solamente discursos de declaración de intenciones. Nosotros entendemos que en esta situación es importante apoyar y mimar macroconsejerías que están atendiendo realidades complicadas, como son sanidad y educación. Nada les veo a ustedes en una posición constructiva. Por lo tanto, me parece que es importante ese mismo. Que Coalición Canaria venga aquí a criticar a nadie de crear estructuras para contentar a su parroquia. Usted o no está en la calle o no sé dónde se toman ustedes los cortados. En cualquier parte de la geografía canaria, contentar a sus parroquias es lo que ustedes han hecho durante toda su vida. Durante toda su vida. Ustedes no tienen ninguna legitimidad para venir a decir que bajen los dioses y lo vean.
¿Y eso no le parece gracioso? A nosotros nos parece muy gracioso. Que ustedes vengan ahora a decir lo que no han dejado de hacer en toda su vida. La crítica que hace sobre la relevancia, la demasiada relevancia de vicepresidencia. Yo planteé antes que es importante toda la negociación que viene con Europa. Para eso necesitamos gente, necesitamos capacidad. Yo confío plenamente en el viceconsejero de Hacienda porque además ha estado en numerosas negociaciones respecto a este tema. La creación de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad. Le voy a decir una cosa, nosotros siempre dijimos que no nos gustaba que estuviera en presidencia. Ahora la aplaudimos porque sale de presidencia. Nos dijimos que uno de los problemas fundamentales era la energía y tenía que estar en medio ambiente. Ahora la aplaudimos. Nosotros, donde dijo Diego, no, nosotros no. Nosotros dijimos lo mismo que estamos diciendo ahora, lo estamos diciendo en ese momento. Y dijimos que agua no tenía que estar en la Consejería de Agricultura, ahora está en medio ambiente. Ahora aplaudimos. Por lo tanto, nosotros somos bastante coherentes y entendemos que lo importante es contribuir y, en todo caso, leerse la documentación, leerse los papeles como nosotros hacemos y lo comentamos y lo contrastamos y después venimos aquí y planteamos. Y les recuerdo que esto es un debate sobre la estructura. Nosotros en las propuestas, en las enmiendas, las diferentes que se han presentado, no vemos nosotros argumentos, digamos, constructivos, en positivo, es decir, una propuesta clara y concreta que se diga el Gobierno debería modificar esta viceconsejería, este organismo y plantearlo en otro. Nosotros no hemos visto ningún tipo de propuesta en este sentido, ni ahora ni esta mañana. Solamente, bueno, incluso en alguna propuesta que hemos visto que a lo mejor podría someterse a discusión respecto a la propuesta que hace Coalición Canaria, la engloban dentro de una negatividad total respecto a la estructura, ¿no? Nosotros hemos planteado que esta estructura está pensada para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de pacto que tienen que ver con lo que otros compañeros y compañeras diputadas me han precedido en la palabra. Es decir, también eficacia, ¿no? Garantía, servicio público y demás. Lo que no se puede decir, me parece a mí que es un poco exagerado decir que la propuesta de estructura que hace el Gobierno no se adecúa a los principios constitucionales y estatutarios. Me parece un poquito fuerte todo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se critica sobre la ineficacia de la estructura propuesta, se está haciendo sobre el papel. Pero es que entonces la crítica tenía que haber ido aparejada con alguna que otra propuesta concreta, ¿no?, de reestructuración, pero no está en ninguna de las propuestas que se nos han dado. Por ejemplo, cuando nosotros esta mañana defendimos la oportunidad de que Emergencia estuviera en la Consejería de Justicia y Seguridad y Emergencia, lo estamos haciendo en virtud de la experiencia que hemos tenido. Me parece que se ha demostrado que es eficaz esa coordinación y esa cercanía. Por ejemplo, nosotros no entendemos que se nos diga que es un grave retroceso, además está planteado así en la enmienda que ustedes plantean de resolución, que se haya creado la viceconsejería de Igualdad y Diversidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro que el Instituto Canario de la Mujer de Igualdad va a seguir desempeñando las tareas que ha venido desempeñando. En absoluto nosotros estamos planteando que tenga que caer en el ostracismo, solamente que nosotros entendemos que dada la situación de gravedad con la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, estas políticas se van a poder implementar de manera mucho mejor y de manera mucho más eficaz y de manera mucho más cercana, de manera más real, si usted quiere. Por lo tanto, nosotros, que conste que si hubiéramos tenido propuestas concretas que nos hubieran llamado la atención sobre una posibilidad de mejorar la eficacia, lo hubiéramos planteado, porque nosotros también nos hemos guiado por criterios de eficacia, ahorro y demás. Duplicidad. Yo creo que esta mañana se explicó claramente que no hay más costos, solamente hay un reajuste, por ejemplo. Esta mañana nos criticaron también de que se había aumentado en personal de la Viceconsejería de Igualdad, pero es que ese personal ya estaba en presidencia, es decir, pasa de una consejería a otra. Nosotros no hemos duplicado absolutamente nada, solamente que hemos querido concretar, igual que lo hemos concretado. Por cierto, que no he oído ni una sola crítica aquí en el Parlamento en toda esta sesión, una crítica respecto a la oportunidad, ¿verdad?, de la Viceconsejería de Transición Ecológica, ni una sola. Algo estaremos haciendo bien. Yo creo que esta y otras muchas cosas. Por lo tanto, insisto, si nos hubieran planteado propuestas concretas, quizás hubiéramos incluso llegado a una posibilidad de transar algún tipo de acuerdo. Pero no hemos visto ninguna propuesta concreta. Todo lo más, un discurso diciendo que nosotros nos estamos guiando por principios de eficacia, ahorro y demás. Y perdonen que les diga, son criterios diferentes. Gracias.